Ok, muchas gracias, mi hermanita. Que Dios me los bendiga. Bueno, estamos en esta mañana. Vamos a arrancar un tema muy hermoso, pero quiero comentarles, ¿recuerdan los papelitos que estuvimos repartiendo hace como tal vez 3 domingos, creo? Y entonces quiero indicarles los temas que vamos a estar impartiendo durante este mes de junio y julio. Bueno, este mes de junio empieza, ¿cómo se llama la otra semana? Ok, pero sí quiero que ustedes sepan lo que vamos a estar impartiendo. Este domingo y el próximo vamos a tratar de tomar el tema de la fe. Ok, vamos a correr para en 2 domingos poderlo tener. Luego el domingo 9, el domingo 16 y el domingo 23 vamos a estar hablando, hermano Eric va a estar hablando sobre el reino de Dios. Luego el domingo 30, nuestro hermano Miguel va a empezar con vicios y adicciones. Sigue el hermano Miguel con vicios y adicciones el domingo 7 de julio, el domingo 14 hasta final de mes, 14, 21 y 28 vamos a tratar de abarcar la obra del Espíritu Santo. Entonces estos temas son los que vamos a estar tocando, se van a estar anunciando, pero para que ustedes sepan, este material está saliendo de aquellos papelitos que ustedes fueron llenando. No los clasificamos por orden, ¿verdad? Tampoco, pero sí la idea es abarcar en este año todos estos temas. Pero entonces, hermanos, igual ahí los hermanos de comunicación van a estar dándoles toda esta información, pero de esto quería decirles para que supieran que esos papelitos no era solamente una intención, sino realmente poder hacerlo y poder hacerlo de la mejor manera. Muy bien. Vamos a empezar a hablar de la fe. Hoy sí voy a necesitar, si me ayudan con los micrófonos, porque quiero que todos participemos por lo menos en esta introducción. Y yo quiero saber qué pensamos nosotros de la fe. Los muchachos que tienen de 18 en adelante, que puedan pasar al anexo, porque hay una actividad especial allí ahorita. Y los maestros pues quieren hablar con ustedes, así que los que tienen de 18 para arriba y quieran pasar, por favor que lo puedan hacer para también una actividad que va a haber en estos momentos. Ya se está listando la actividad, entonces para poder pasar, así que los que tienen de 18 en adelante, jóvenes, ¿verdad? si no se me van todos, ¿verdad? Los adultos jóvenes, bueno, los adultos jóvenes son de 25 en adelante, pero de 18 en adelante, los que quieran pasar, va a haber una actividad muy bonita para ustedes ahorita allí en el salón. Ok, muy bien. ¿Quién me quiere explicar así? Puede ser de una manera teológica, puede ser de una manera práctica, ¿qué es la fe? Para usted, ¿qué es la fe? Ok, vamos a empezar con mi hermanito Eric, luego hermano Naamán. Para mí la fe es creer que Dios ya hizo todo lo que me ha prometido, aunque yo todavía no lo vea. Ok, la fe es la confianza de que Dios hizo todo lo que ya prometió, aunque uno no tenga la perspectiva real. Ok, muy bien. Mi hermano Naamán. Y hace 15 días en el ayuno estuvimos dando una vueltilla y viendo diferentes en la galería de la fe que la Biblia nos muestra en Hebreos capítulo 11, y hablábamos acerca de la certeza de lo que se espera y la confianza de lo que no se ve. Pero yo le decía a las hermanas en ese momento y hermanos que estábamos ahí, que para mí la fe es, mi vida es un barco y ese barco necesita un motor que lo mueva. El motor fuera de borda es la fe, es la que me permite moverme, movilizarme.
Muy bien, una bonita manera de entender la fe como una lancha en nuestra vida. Hermano Giovanni, también, ya le vamos a dar la palabra, hermano Giovanni, como una lancha que requiere de un motor, y ese motor es la fe, lo que nos hace avanzar o crecer en la vida. Hermano Giovanni. Bendiciones, hermanos. Siendo más amplio en el concepto, ¿verdad? Saliéndonos de nuestra fe cristiana, la fe yo la definiría como la confianza sobredimensionada en algo o en alguien. Ok, confianza sin límites. Confianza sin límites. Hermano Miguel, aquí mi hermanito Oscar ya casi llega con el micrófono. Yo lo voy a hacer desde la parte práctica. Ajá. No de teología, sino para que lo entendamos todos. Me voy a parar. Dele, hermano. La fe se deriva de donde yo estoy cimentado. Voy a pararme aquí para que me vean todos. De donde yo me paro y yo estoy cimentado. De ahí, creer de donde yo estoy cimentado. Yo me puedo saber toda la palabra del Señor, pero la fe es lo que yo practico. Lo que yo desarrollo a través de la palabra de Dios y lo pongo en práctica en mi vida diaria, eso es la fe. La fe no solamente es creer, sino es moverse. La fe no solamente es creer, sino actuar. La fe no solamente es tener el concepto, sino aplicarlo en su vida. Y lo que usted practica día a día en su vida diaria, eso es la fe. Ok. Bueno, ese motor que nos hace caminar, es ese andar, es hacerlo, no solamente pensarlo. Ok, muy bien, hermano Marenco, hermano Rodolfo. Gracias. Yo lo voy a ver tal vez desde el punto de vista etimológico. Okay. Generalmente nosotros usamos la palabra fe en latín, el fides, pero en realidad es una palabra griega que viene de pistis, y que tiene el significado, porque las raíces, cuando uno ve las raíces de las palabras, siempre tienen un significado, y nosotros aprendimos a hablar y escribir viendo cosas y representando cosas. Entonces, las palabras, generalmente cuando hablamos de raíces, tienen que ver con cosas que en la vida diaria el hombre tiene. Y fides, en latín, lo que viene a significar, tiene dos dimensiones. Una que es la que todos hemos estado hablando, ¿verdad? Que es creer, tener confianza, pero también tiene otra dimensión que es de lealtad. La fides es lealtad. Entonces, tener esa fe, esa confianza en que Dios es leal para con nosotros mismos. Amén, amén, muy bien. ¿Será que la fe en un aspecto religioso, será que la fe puede ser mal interpretada? Porque hoy por hoy se está malinterpretando la fe. Y quiero solamente decir esto: la fe no es la herramienta para yo doblarle el brazo a Dios para que haga lo que yo quiero. Eso no es la fe. Y lamentablemente es lo que se está enseñando que es la fe. Porque no se trata de pensamiento positivo. No se trata de que yo quiero y yo lo confieso y yo lo digo y yo lo creo y yo lo hago. No. Una vez un pastor fue diagnosticado con cáncer y este pastor, obviamente pues las iglesias oraron por él y le pidieron al Señor por él, pero este pastor una vez dijo algo muy interesante en una predicación y él dijo: vean, hermanos, no se preocupen, porque yo no estoy preocupado. Dice, porque si de este cáncer solo uno se muere de 1000 y Dios quiere que sea yo, voy a ser yo. Y si en este cáncer solo uno se salva de 1000 y si Dios quiere que sea yo, voy a ser yo. Porque la fe no es tratar de doblarle el brazo a Dios.
Yo creo, la gente dice, por ejemplo, súper malinterpretan Isaías 53 cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades. Yo creo que ya yo he hablado bastante de esto. Pero entonces la gente cuando tiene una situación de salud seria, dicen, Señor, tú llevaste en el Calvario mis enfermedades. Y entonces, o sea, pésimamente la interpretación, porque cuando habla ahí de enfermedades está hablando de bienestar. Enfermos siempre han habido y enfermos siempre vamos a estar por una o por otra cosa, ¿verdad? En la misma vejez, cuando nosotros nacemos, vamos creciendo, vamos madurando, ya nos damos cuenta que no podíamos hacer lo que hacíamos cuando éramos chiquillos. Yo tenía un amigo y este amigo y yo, cuando se venían esos aguaceros, pero esos aguaceros riquísimos, nos íbamos a caminar. Y era una delicia caminar debajo de esos aguaceros y bueno, aquí están las consecuencias, ¿verdad? Por eso, pero cuando era joven no afectaba mayor cosa. Ahora Dios guarde una llovizna allí que me caiga encima, ahora es un problemón. Pero entonces el cuerpo mismo se va deteriorando y eso es una enfermedad, o sea, el cuerpo se va desgastando hasta que ya no funciona. Entonces, mis hermanos, vamos a ir un momentito a Mateo capítulo 9, versículo 29. Mateo capítulo 9, verso 29. Ok. Dice entonces, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. El tema de la fe es un asunto importante en cuanto a la relación con nuestro Dios, porque es totalmente determinante. Este tema es tan relevante para la vida cristiana que sin ella no podríamos ni siquiera agradar a Dios. Sin confianza, sin esperanza, sin entender lo que Él me ha prometido. Hebreos capítulo 11, versículo 6, no sé si alguien me lo quiere leer, por favor, solamente levanta su mano. Hebreos capítulo 11, verso 6, el capítulo precisamente de la fe, que está allí en Hebreos 11, hermano Alexis. Amén, dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe, dice la palabra del Señor, para algunos Pablo, para otros simplemente un escritor de la palabra del Señor, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y explica por la razón, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él está, crea que Él existe. ¿Qué sentido tiene que yo me ponga en estos momentos a llamar a mi esposa si ella no está aquí? Si ella estuviera en la casa, si ella estuviera en el trabajo, no sería muy torpe de mi parte querer preguntarle algo si ella no está allí. Entonces, hermanos, a veces es muy torpe de parte del Hijo de Dios buscar a Dios, pero creer que no me puede ayudar, creer que no le importo, creer que no está conmigo. ¿Me doy a entender, hermanos? El que le busca, dice, crea que le hay, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que da a los que le buscan. Pero a veces, hermanos, nos acercamos a Dios sin fe, porque simple y sencillamente es como una rutina religiosa presentar delante de Él nuestras peticiones, pero no creer que Él vaya a hacer algo, ¿verdad? Y esto pasa mucho y es una manera, una forma evidente. Fue lo que pasó hace muchos años en un pueblo que no llovía. Y dicen que se pusieron toda la iglesia de acuerdo que iban a subir al monte en la parte alta del pueblo, porque todos vivían de la agricultura, todos tenían animales, estaba sumamente seco y necesitaban que lloviera. Entonces toda la iglesia se alistó un sábado temprano
y se fueron a la montaña, pero solo un viejito llevó paraguas. Todos los demás iban en camiseta y gorrita, ¿verdad? Y bronceador, pero solo uno llevó paraguas. Uno le estaba creyendo a Dios. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios es sumamente importante que esto tenga claro. Esta fe se ve afectada en nosotros por diversas razones, entre ellas las dificultades difíciles que vivimos, esas situaciones complicadas que vivimos nos hace ir perdiendo la fe, porque todo pasa en el tiempo de Dios, nada pasa fuera del tiempo de Dios, y puede hacer que nosotros estemos pidiendo algo desde antes que sea el tiempo de Dios. Pero Dios tiene un tiempo para todo, y Dios tiene un tiempo para responder. Y entonces nosotros le estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero si todavía no es el tiempo de Dios, entonces nuestras dificultades nos hacen ir perdiendo la fe. Creemos que ya Dios no nos escucha, pensamos que ya no le importamos a Dios, pensamos muchas cosas. Yo soy un hijo de segunda clase, claro, como yo la otra vez hice eso, y hasta eso nos trae el enemigo, ¿verdad? Las cosas que hicimos en el pasado, pero no es cierto que ya le pedimos perdón a Dios, y no es cierto que dice la palabra del Señor que Él nos limpia y nos pone en una condición como que si nunca le hubiéramos fallado, y punto. Pero a veces nosotros, ¿verdad? Parecemos los buzos, los botaderos, ¿verdad? De basura, que andamos buscando y revisando lo que hicimos mal. Pero si ya nosotros le pedimos perdón a Dios, tenemos que entender que ya eso pasó. También según nosotros, falta de respuesta a nuestras oraciones. Porque nosotros muchas veces pedimos, y pedimos con la expectativa de que eso suceda el otro sábado. Señor, tú sabes que yo, no sé, voy a poner un ejemplo. Tú sabes que para el próximo sábado yo necesito ir a hacer ese trabajo, Señor, pero no tengo el dinero para los pases, no tengo el dinero para comprar los materiales. Tú sabes, Señor, pero estamos pidiéndole desde el domingo. Y el lunes, Señor, ¿qué pasó? Tú sabes. Y ya el miércoles, ya, ¿para qué le voy a pedir? Ya le he estado pidiendo mucho. Ya Él no me escucha. Entonces, según nosotros, Él no nos responde. Pero mis hermanos, Dios siempre responde nuestra oración. Siempre. No hay una oración que el Señor no responda. Pero ojo, la va a responder de acuerdo a su tiempo y la va a responder de acuerdo a su voluntad. Porque a veces pedimos cosas que nosotros queremos, pero no necesariamente son la voluntad de Dios para nosotros. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que algo debemos de tener, o algo necesitamos, o algo tiene que pasar con nuestra vida, y le pedimos en esa dirección, y le digo, Señor, esto es lo que yo veo, que yo quiero, que yo aquí, que yo allá, y no pasa. Pero ¿cuándo se nos ocurrió decirle, Señor, si esta es tu voluntad? Yo lo estoy viendo así porque es la única opción que yo veo, pero si esta es tu voluntad. Pero se nos olvida y empezamos a pedir de acuerdo a las cosas que nosotros estamos viendo, y según nosotros la falta de respuesta de Dios nos hace perder la fe y las congojas de la vida misma. Mira, mis hermanos, a mí me pasó, y me dijo mi esposa que no lo dijera, pero como no está, lo voy a decir. Queda grabado, sí, pero si no lo ves El miércoles cumplimos años de casados y a mí se me olvidó. Vea, estuve con tanta cosa el miércoles, con tantas cosas, se me fue. Y cuando yo llegué, ¿verdad? Yo creí que me estaba dando un beso, porque tenía el otro imposible. Pero y ya me recordó. Pero a veces la vida misma nos llena de cosas.
nos llena de preocupaciones, nos llena de situaciones y estamos pensando en esto y pensando en aquello y vamos perdiendo la fe en Dios. ¿Cómo yo voy a tener fe en Dios en este momento si se me está metiendo el agua, si el gato se me fue, si esto, si empezamos con los 10,000 cosas que pasan y pasan y pasan y pasan en la vida? Siempre están pasando situaciones. Pero también eso nos puede ayudar para perder la fe. Por esto es necesario fortalecerla, es importante alimentar y es importante madurar nuestra fe. Debemos de preocuparnos por cómo está mi fe en Dios hoy. Porque en muchas ocasiones estamos muy bien y lo último que nos acordamos es en Dios. ¿Por qué? Porque el quincena me llega el 15, me llega el cheque, tengo aquello pura vida, el carro lo acabo de cambiar, ya no me da problemas, la familia todo está bien. ¿Cuál fe si todo lo tengo resuelto? Y en esos momentos tenemos que ir alimentando nuestra fe porque van a llegar los momentos complicados, porque todos tenemos momentos complicados. Y como le dije una vez a una hermana cuando le expliqué esto, me dice: ay no, pastor, no me diga eso. Y muchas veces algunas dificultades solo nos están preparando para otras peores. Pero estamos alimentando nuestra fe, estamos madurando nuestra fe. Vamos a hablar un poquito sobre la concepción de la fe en la palabra de Dios. Como bien decía mi hermanito, la palabra pistis, fe, que tiene un sentido doble en la vida, que es la confianza y dependencia de Dios. Confianza y dependencia. ¿Quién me quiere ayudar con Romanos capítulo 3, verso 3? Por favor, Romanos capítulo 3, verso 3. Muy bien, mi hermanita. Buenos días, bendiciones. Buen día. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Qué pregunta, ¿verdad? Si alguno de ellos ha sido incrédulo, o sea, no cree por las diferentes razones que podemos nosotros mencionar, la pregunta aquí es: ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Ha dejado de ser Dios fiel porque yo no creo en Él? ¿Dios ha dejado de tener el control porque yo pienso que lo perdió? Dios deja de tener sus ojos en mí, aunque yo crea que Él no me está viendo. Deja de ser Dios. Y muchas veces, hermanos, caemos en esto: es que Él no me escucha, es que no me atiende, es que ya yo no veo ninguna solución, esto ya no va para ningún lado, ya yo no puedo sobrepasar esto. Y empezamos entonces a perder la fe y empezamos a perder la confianza y la dependencia en Dios. No existe nada mejor para que nosotros seamos dependientes que Dios. Usted puede depender de su salario, de un pronto a otro se fue. En el 2020 nadie se imaginó lo que pasó con la pandemia. Nadie, ni por aquí nos pasaba. Personas perdieron sus negocios, personas perdieron trabajos, perdieron familia. Nuestra hermanita Thais, por ahí la vi, por ahí anda la hermanita Thais, casi me la dejan allá en China, ¿verdad? Estuvo así, de quedarse. Y de un pronto a otro todo está resuelto y de un pronto a otro todo se complica. Y de un pronto a otro en lo que creíamos controlado está descontrolado. Lo que creíamos firme ya no existe. Lo que estábamos confiando se perdió. Pero nunca vas a perder si estamos confiando en Dios. Amén. No importan las circunstancias, Dios no cambia.
Dios no deja de tener el control, Dios no deja de tener poder. Y ya le doy la palabra al hermanito Marvin, dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, Dios sigue siendo fiel a pesar de que nosotros no le creamos o no estemos atentos a lo que Él está ayudándonos. Hermano Marvin, qué bendición verle, gracias al Señor ya está de vuelta mi hermanito. Gloria al Señor, porque el Señor es el Señor de milagros todavía. Y mientras que tengamos ese Dios de milagros, siempre habrá una esperanza. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. Me llama mucho la atención y eso yo creo que nos embarga muchas veces a nosotros mismos como cristianos, como hijos de Dios, que somos inconstantes en las cosas que Dios nos ha prometido. Las creemos, pero no las dudamos a veces. Y tengo 3 textos aquí para compartir, que es en Santiago, capítulo 1, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y viene la respuesta aquí, la confirmación que nos dice, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y muchas veces la inconstancia de nuestra fe y nuestra confianza en Dios es lo que nos lleva muchas veces a pensar en estas cosas. Así es, muchas gracias mi hermanito. Leyó ahora Santiago, uno de los pasajes muy hermosos que tienen que ver con la fe. En el Antiguo Testamento el verbo creer ocurre más o menos unas 30 veces. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el término fe o creer ocurre casi 500 veces. Porque es importante que nosotros aprendamos a depender, a confiar, a creer en Dios, aunque las circunstancias no nos ayudan. En contraposición está la incredulidad o la falta de fe en la Biblia. Aparece por todo lado en el Nuevo Testamento como el mal supremo, el mal supremo. O sea, tenemos la confianza, el creer, pero en contraposición tenemos la incredulidad, el no creer. Normalmente, para que nosotros no creamos en algo, normalmente tenemos que tener las pruebas suficientes para eso, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no creo que el bus pase porque ya pasó el de las 6 de la tarde o el de las 6:30 de la mañana y ahora hasta las 7 pasa el otro. Esa incredulidad no tiene que estar basada en algo. Bueno, porque ya nos ha pasado, porque tengo el horario del bus allí y yo sé que después de esa hora no pasa. O sea, tiene que haber algo. Pero hermanos, ¿en base a qué tenemos la incredulidad al respecto de nuestro Dios? ¿En base a nuestras fallas? O sea, nosotros mismos fallamos y eso nos provoca incredulidad en contra de Dios. Y no podemos olvidar esta contraposición que tenemos con respecto a la incredulidad. No dar una respuesta decisiva a la oferta de Dios en Cristo significa que la persona permanece en el pecado y está perdida eternamente. Solo la fe puede salvarle, porque no hay otro camino. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nosotros necesitamos entender que esta fe es importante para la salvación. Creer realmente en nuestro Dios. En el razonamiento humano la fe la podríamos ver en 2 vertientes. Primero, fe como cuerpo de creencias y aprobación intelectual en cuanto a situaciones del pasado en lo histórico. Por ejemplo, nosotros aplicamos la fe, ¿verdad? Un profesor de estudios sociales nos habla sobre la guerra del 48, por ejemplo,
o en el 53, o nos habla de Juan Santamaría, o nos habla de cuando vinieron, ¿verdad? Cristóbal Colón, ¿verdad? Y la Pinta. Dicen que es que la Pinta venía detrás de la niña, que por eso venía el otro, el tercero. ¿Cuál era el tercero? La Santa María venía buscándolos, ¿verdad? O sea, pero ¿quiénes estuvimos ahí? ¿Cuántas fotos conoce usted en vivo de Cristóbal Colón? Y el desembarque, y realmente que los 3 barcos se llamaban así. No necesitamos aplicar la fe, punto. ¿Verdad? Entonces, dependiendo ahora sí, de ya conforme usted va creciendo, y entonces se da cuenta que hay documentos históricos más fehacientes que otros, y qué sé yo, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, pero aplicamos la fe, ¿verdad? Como cuando alguien llama y le dice, ay, vieras que tengo una receta muy buena para el dolor de espalda, y entonces le da una receta, culantro y esto y aquello, y hiérbalos y qué sé yo, ¿verdad? Todo el asunto, y usted lo hace en fe porque usted realmente no sabe si lo están vacilando o no. Usted no lo sabe, ¿verdad? Como aquella chiquilla, ¿verdad? Que estaba pegada en el teléfono y la mamá la mandó a comprar medio kilo de orejas de pollo. Y se fue a pedir medio kilo de orejas de pollo, ¿verdad? Imagínense. Todavía le dice el Señor que le diga que no había, que la otra semana llegan, ¿verdad? O sea, tiene que confiar, no puede hacer otra cosa más que eso. Entonces, en la fe natural lo pasamos ejerciendo esa fe natural. En cuanto a aspectos religiosos, la naturaleza de Dios, por ejemplo, es un asunto de fe. La gente, y vea que estoy hablando en términos regulares, no estoy hablando en términos teológicos. La gente acepta que Dios existe. Tal vez no tenga una base real, pero acepta que existe. El que no cree en Dios, ¿verdad? Es de lo más fácil poder convencerle. Con 3 o 4 preguntas que usted le haga, lo pone a patinar en sus rieles. Pero una persona normal podría decir, bueno, ¿quién hizo todo lo que vemos? Y ya solo eso me habla de un ser superior. Solo eso. ¿Saben ustedes que los anteojos, yo lo he dicho en varias ocasiones, el anteojo antes era un borde con un vidrio, entonces la gente se lo prensaba así. Después le pusieron la patilla y ya eran 2, pero igual prensados. Pero ya después a alguien se le ocurrió ponerle la patilla, esta. Pero pasaron casi 400 años para que a alguien se le ocurriera ponerle la patilla. Ahora se imaginan ustedes cuántos siglos podría pasar para que alguien entendiera que son importantes los pelitos en la nariz para filtrar el polvo. Las uñas, el dedo gordo, por feo que se vea, ¿verdad? Cuando viene, va usted corriendo y alguien le frena, le para ahí de frente, ¿verdad? O sale de una tienda y ¿quién lo detiene a usted? El dedito gordo. El dedito gordo ahí lo detiene, por feo que sea, ahí lo para. ¿A quién se le hubiera ocurrido? Una vez un comunista decía en un libro muy interesante que se llama Torturado para Cristo o Torturado por Cristo, ha tenido los dos nombres. Él decía, porque ellos no creían en Dios, no sabían nada de Dios, no existía Dios en estos países, y él se ponía a ver la mano, y le decía a la esposa, es que yo no sé qué es, dice, yo no sé qué es, pero a quien se le ocurrió poner este dedo en contraposición de estos otros 4 es un genio, porque si todos hubieran trabajado en la misma línea, no sirve para agarrar cosas. Y él se ponía a ver la naturaleza misma. Nosotros lo sabemos que la naturaleza misma habla de Dios, pero mucha gente sin tener un concepto teológico cree en Dios por lo que ve, punto. Porque no puede haber otra explicación más que alguien, un ser superior que haya hecho las cosas tal y como nosotros las podemos ver. También esta fe se comparte
de discípulo a maestro y es de carácter intelectual, cuando se va dando precisamente todas las enseñanzas. Por ejemplo, una vez que estaba tratando de hacer un trabajo en la casa, ¿verdad? Y después de como el 40 mazazo que me fui pegando, ¿verdad? Tratando de agarrar el clavo, una persona me explicó y me dice, es que el clavo no se pone directo, se pone diagonal. Usted lo pone diagonal y ya cuando ya se entró en la madera, usted lo endereza y va para adentro. Pero yo trataba claro, ya me había majado el dedo varias veces. Lo que es lo intelectual, el conocimiento intelectual, todos nosotros hemos ido viendo diferentes cosas y a través de la enseñanza de otros hemos ido aprendiendo. Como cuando empezamos a lavar el carro por primera vez, ¿verdad? Y hasta que alguien, bueno, en mi caso, hasta que alguien me dijo, no, empiece del techo, porque si no, le lava las llantas y todo eso, después lo lava arriba y todo eso va para abajo. Úsela. Pero este tipo de conocimiento que se va dando de persona a persona, en lo agrícola, en los trabajos, en las formas de hacer las cosas, entonces todo eso es esa fe que tenemos, pero también fe como esperanza o convicción a un ser divino o enseñanza de carácter religioso, y es lo que estamos hablando en esta mañana. Esta fe es la que nos lleva a la salvación, al creer en el mensaje que Dios estableció en su palabra. En consecuencia, se acepta esta fe como único factor decisivo para una adecuada relación con Dios, porque Dios no tiene robots. Él da su plan, da su salvación, el que la quiera la acoge, la tiene, y el que no, pues no. Podemos creerle a Dios o podemos no creerle a Dios. Podemos dejar de pedirle a Dios y pasar 40 años dejando de pedirle a Dios. Perfectamente lo puede hacer. Pero si usted quiere creer en Él, usted puede creer en Él. ¿Me doy a entender? Es cuestión de lo que nosotros queremos o no queremos, ¿verdad? En esta sociedad que estamos viviendo ahora, cada vez más se pone en juego esto: creer o no creerle a Dios. Porque la ciencia dice una cosa, porque la tradición dice otra cosa, porque los nuevos planteamientos dicen otra cosa. Y entonces podemos creer en un montón de cosas y no necesariamente creerle a Dios. Pero volvemos a la pregunta que hace Pablo en Romanos capítulo 3. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Dios, ¿qué pierde Dios con que yo deje de predicar? Nada. ¿Deja de ser Dios? No. Él sigue siendo Dios. Por eso es importante, si yo estoy realmente creyéndole a Dios, si estoy fortaleciendo mi fe, aunque tenga diferentes problemas en mi vida. La división de la fe en la palabra de Dios, tenemos 4 rasgos diferentes en el Nuevo Testamento. Cada uno de estos rasgos están basados en la misma sustancia. Y dice la palabra del Señor, y ahí tengo 2 versiones de la palabra de Dios en Hebreos, cuando dice el que nosotros conocemos, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También en la Nueva Biblia Latinoamericana dice, ahora bien, la fe es la certeza o sustancia de lo que se espera, la convicción o demostración de lo que no se ve. Es muy fácil quizás leerlo, pero tenemos que aprender a interiorizar esto. O sea, es esperar aunque yo no vea. Es creer aunque las evidencias digan lo contrario. O sea, si salimos de aquí y está cayendo perros y gatos con un aguacero, ¿verdad? Y está la calle que se pone como un río, ¿verdad? Esta calle se pone como un río, ¿verdad? Completa. Pero que usted tenga la certeza de que usted no se va a mojar. Y usted, ¿cómo no me va a mojar? Si no ando paraguas, no ando botas,
Ya ahorita termina el culto. ¿Me doy a entender, hermanos? Es tener la certeza de lo que estamos esperando. Pero hermanos, aquí es donde vengo otra vez al tema de la introducción. Muchas veces esto no coincide con lo que yo siento, porque muchas veces mi fe está basada en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que yo espero, y no en lo que Dios dice o lo que Dios quiere o lo que Dios espera de mí. ¿Cuántos en algún momento hemos pasado en un momento de nuestra vida que le decimos a Dios: yo no lo hubiera hecho de esa manera? Yo lo hubiera hecho diferente. Usted es Dios, pero yo lo hubiera hecho distinto. A mí no, todavía no me ha convencido. Todavía no me ha convencido. Porque muchas veces esperamos de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando. La fe en manifestación de confianza. Y vamos a ir un momentito a Hebreos, a Hechos, Efesios. Efesios capítulo 2, verso 8, también un versículo sumamente importante y conocido. ¿Quién lo quiere leer? Efesios 2, 8. Ok, hermanito Marvin, ahí, gracias hermano Oscar. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ok, muy bien. La gracia o el regalo de Dios nos da, ese es la salvación, porque por ese regalo inmerecido, por ese don de Dios, por esa oferta de Dios, sois salvos. No dice seréis, sino que ya. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en ese momento y le abrimos nuestro corazón, somos salvos. Hermano, pero hay un proceso de regeneración, así ya esos otros 100 pesos. Lo que Dios va haciendo en mi vida diariamente, hasta que Él me llame a su presencia. Pero mi salvación está basada en la promesa de Él. Y la promesa de Él es un regalo, es una gracia. La fe es esa confianza que tenemos en Él y sus promesas. Cuando la persona, por ejemplo, piensa que su salvación se puede perder, entonces lo que está diciendo es: yo no estoy confiando en que Dios dijo que Él me daba vida y vida en abundancia. No estoy confiando en eso. Estoy confiando más en mis planteamientos. Estoy confiando más en lo que la gente me dice. Y saben, en este tema de en cuanto a perder o no la salvación, hay de 5 a 7 versículos. Usted podría todavía estirarlo a 7 versículos que usted puede decir, según la lectura pura y llana, sin entenderlo, nada más leyéndolo, usted puede leer y una persona podría interpretar que se pierde la salvación, sin tener un conocimiento, sin hacer un exégesis del pasaje. Usted puede encontrar de 5 a 7 versículos. Pero hay más de 250 versículos que me hablan de la seguridad de la salvación. Cuando Él dice que nosotros estamos en Cristo, Colosenses, porque mi vida está en Cristo, en Dios. Y cuando Él dice: y nadie los arrebatará de mi mano. Estoy poniendo 2 ejemplos nada más. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que la salvación depende de Él. ¿Por qué? Porque yo no pude, ni puedo, ni podré nunca hacer nada para ser merecedor de la salvación. Nada. Porque dice la palabra del Señor que si yo estuviera toda mi vida haciendo buenas obras, toda mi vida haciendo buenas obras, dice que delante de Dios esos son trapos de inmundicia
Ok, no hay problema, mi hermanito, ese es el eco ahí, ¿vio? ¿Ah? Ok, entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener claro esto. Depende mi salvación de Él, no de mí. Yo no puedo hacer nada para obtener la salvación, por lo tanto no puedo hacer nada para perderla, porque no está en mis manos. Ay, hermano, ya le doy la palabra a mi hermana. Ay, hermano, pero es que yo conocí a alguien que dijo que era salvo y anduvo en la iglesia y todo, y después se fue al mundo. Bueno, ¿hasta dónde? Eran evidencias de ser religioso y no evidencia real de salvación. Hermanita Joana, tiene una palabra aquí, mi hermanito Oscar. Hermana Joana. Pastor, hasta donde he entendido, la fe es solamente para creer en la salvación. La fe no tiene que ver nada en que nosotros las finanzas, la salud, nada de eso. Porque cuando el Señor Jesús sanaba a un enfermo, no a todos les decía, tu fe te ha salvado. Porque de igual manera hay algunas personas que van a algunas iglesias y van de rodillas frente a una imagen y dicen de que esa imagen los sanó. Y la gente, hay personas que dicen, pero ¿por qué se sanaron? Tuvieron esa fe, involucran la fe en algo que le desagrada a Dios. Entonces, hasta donde estoy entendiendo, es la fe es solamente para cuando nosotros confesamos nuestro pecado y creemos de que vamos a estar con el Señor porque Él nos acepta como hijos. Ese es un aspecto de la fe, porque vamos a hablar de 4 aspectos. Ese que usted está mencionando es un aspecto de la fe. La fe es ese vehículo que yo tengo para confiar plenamente en lo que Dios dice. Punto, lo que Dios dijo, no en lo que yo quiero, sino en lo que Dios dijo. Entonces, cuando el Señor me dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, yo tengo que tener fe en eso. Y entonces lo primero que tengo que hacer es ir. Pues venid a mí, dice, yo no voy a ir, vengan ustedes a mí. Entonces mi primer paso de fe es ir a Él. Mi segundo paso de fe, yo vengo cansado, vengo cargado, y yo confío en que Él me va a hacer descansar. Entonces esa es la fe que nosotros necesitamos tener en Dios. No es la fe que yo digo, Señor, yo quiero cambiar de casa y quiero comprar otra casa y yo te pido y hago esto y hago lo otro y yo lo confieso y yo aquí. Otros hasta dicen, ¿verdad? También un error garrafal, ¿verdad? Teológico. Yo desato. Nada que ver. Porque la fe, mi fe no tiene que ser según yo para que Dios haga lo que yo quiero. No. Mi fe tiene que estar desarrollada en esperar lo que Él dice que va a hacer. Y cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer, Él sabrá cuándo lo va a hacer. Por ejemplo, todos nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos esperándola. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, pero estamos esperando. Porque Él dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Y yo lo he dicho siempre vacilando, si algún día alguien dice que va a ser ese día y Dios tenía ese día, simplemente lo cambia para hacerlo quedar mal, porque Él dijo, nadie lo sabe, punto. Entonces, esa es la fe, pero ese es un aspecto de la fe. Vamos a hablar de 4 aspectos de la fe. Ese que usted menciona es uno de ellos. La fe, entonces, mis hermanos, es esa confianza que tenemos en Él y cada una de sus promesas. La salvación no es algo que pudiéramos lograr por medios propios, así es como debemos de creer en Él y en su palabra. Entonces, mis hermanos, yo tengo que entender que mi salvación depende única y exclusivamente de Él, y yo tengo que confiarlo. Y tengo que confiar en que Él dijo que nadie lo puede arrebatar de su mano. Y tengo que confiar plenamente en que Él dijo que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Punto. Ay, si los demás dicen, es que usted tan malo va a ser salvo. De sí, porque no soy yo que me estoy salvando. Y usted tan esto, y usted tan aquí, y usted no se acuerda todo lo que usted hizo. Ya Dios borró todo eso. Ya Dios lo borró.
Pero hermanos, a veces se nos olvida esta verdad y tenemos que vivir en Él en confianza, en agradecimiento por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Segundo aspecto de la fe, en manifestación de fidelidad. Vamos a ir un momentito a Gálatas, capítulo 5, verso 22, que ya también pues todos lo conocemos bastante, este versículo, cuando dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley o no hay límites. Usted puede tener esto, pero dice el fruto, no dice los frutos. Es como un racimo de bananos, ¿verdad? Usted no es un racimo con un montón de bananos, pero el racimo es el fruto. Las uvas, un montón de uvas juntas, ese es el fruto. El fruto del Espíritu es todo esto. Y entonces yo tengo que aprender a valorar en mi vida cuánto de esto estoy desarrollando en mi vida. Estoy desarrollando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, por otro lado, esta fe que es parte del fruto del Espíritu, es una fe que yo necesito cultivar en confianza en Dios, porque es una fe que Él está poniendo en mí a través del Espíritu. Confiar en Él, a pesar de todo. Y aquí sí que nos cuesta, hermanos, porque a nosotros nos han enseñado a resolver los problemas solos, ¿verdad? Y entonces ya cuando el chiquito está más o menos grande o la chiquita está más o menos grande, empezamos a darle responsabilidades para que aprenda a vivir, decimos, ¿verdad? Que sepa hacer esto, que sepa hacer lo otro, que tenga responsabilidades, que arregle su cuarto, que mami se me quebró el juguete, allá sala usted porque no usarlo correctamente, eso es consecuencia de esto, aquí, lo otro, aprenda a cuidar porque la vida, todo, y empezamos con las retajilas, ¿verdad? Y dele, ¿verdad? Pero hay una fe que Dios pone en nosotros a través del Espíritu. Es una fe que nos ayuda a confiar en Él. Nosotros no sabemos hasta cuándo va a llegar nuestra vida, no lo sabemos. Tal vez nos queden muchos años, tal vez nos queden pocas horas, no lo sabemos. Lo importante de esto es saber a dónde vamos después de esto. Punto. ¿Cuándo, cómo, dónde? Yo no lo sé, ni me estreso por eso. Pero yo sí sé hacia dónde voy, porque estoy confiando en Dios, porque estoy confiando en su palabra. ¿Por qué le soy fiel a Dios? Yo lo he dicho en muchas ocasiones. ¿Por qué yo soy un esposo fiel? Porque mi esposa merece un esposo fiel. No digo que no se lo merezca, pues sí, pero no es por eso. Porque Dios se merece que yo sea un hijo fiel. Porque Dios merece que yo lo honre con mi testimonio. Porque Dios merece que yo sea un hijo, y voy a utilizar una palabra, ¿verdad? Que usa un hijo de calidad. Entonces yo necesito empezar a doblegar mis pensamientos, mis reacciones, cómo reacciono a las cosas de la vida. ¿Cómo contesto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me manejo? Todo eso tiene que ver con esta fe que yo necesito demostrar en Dios, porque es parte de ese fruto, esa fe de confianza en Él. La Biblia menciona muchas veces el concepto de fruto. La palabra se menciona 106 veces en el Antiguo Testamento y 70 veces en el Nuevo. Que el creyente da fruto, no por sus propios esfuerzos, sino por el poder de Dios, que está basado en una relación entre Él, entre el cristiano y Dios. Mi fruto depende de mi relación con Dios, no depende de nada más.
No depende si usted puede, si no puede, si usted tiene la agilidad, si no tiene la agilidad, si tiene la capacidad o no tiene la capacidad. Depende de cómo está usted relacionándose con Dios. Porque yo podría estar muriendo, trabajando para la obra de Dios y para delante de Dios eso no sirve de nada. Absolutamente de nada. Porque vengo a que me vean, porque vengo a que me oigan, porque vean qué lindo soy, porque vean qué lindo aquí, para que vean esto, para que vean lo otro, para que vean qué carga. Usted está perdiendo su tiempo y su servicio en Dios. La gente le puede ver como el mejor cristiano del mundo, pero Dios simplemente dice, como le dijo al pueblo de Israel, me tienen hastiado con sus sacrificios. Hasta la coronilla, diría mi abuelo, me tienen hasta la coronilla de sus sacrificios porque no lo están haciendo de acuerdo, conforme a lo que Él quiere. Juan capítulo 15, vamos a ir un momentito ahí al Evangelio de Juan capítulo 15, versículos del 1 al 17, pero vamos, es básicamente el pasaje cuando habla de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bajo esta tónica, la fe para conocer al único Dios verdadero. ¿Quién me quiere leer? Versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3. Vamos a ver, solamente levante su mano. Aquí, mi hermanita. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ok, entonces ese versículo es de esa fe para conocer al único Dios verdadero, aquel Dios que me dio su palabra para que ella sea la que actúe en mí y me limpie a través de su palabra. ¿Cómo nosotros ganamos energía en el día? Vamos a ver, nos levantamos después de, Dios quiera, una muy buena noche, durmió bastante, sonó el despertador y usted se levanta ¿con qué? Con energía. ¿Y qué más? Con ganas de tomar café. Por eso se llama desayuno. Ya pasó el ayuno y ahora pasamos al desayuno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si usted no come nada? ¿Cuántos en algún momento les ha tocado salir de su casa sin desayunar? A mí, por ejemplo. ¿Y cómo se siente usted en el día, en ese rato? Fatal. Y si tras de eso ya son las 10 de la mañana y no ha comido nada, y viene la hora de almuerzo y no tiene posibilidades de almorzar, ¿cómo creen que llega a la 1 o 2 de la tarde? Fatal, ¿verdad? Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo estamos alimentando nosotros nuestra fe? Porque dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí está la palabra que Él me habló. Y esta palabra es la que me limpia. Esta palabra es la que me enseña, ¿verdad? ¿Recuerdan aquella analogía que usa la misma palabra de Dios como un espejo? Y entonces usted se ve en un espejo y usted se da cuenta que está despeinado, que en mi caso eso es una bendición, que a mí me digan que estoy mal peinado, entonces ya eso, ¿verdad? O vemos la lagaña que está por ahí y nos vamos y se nos olvida cómo éramos. Se nos olvida cómo éramos. Muchas veces así nos pasa con la palabra de Dios, nos demuestra lo que tenemos que cambiar, pero no lo cambiamos. Nos habla lo que estamos mal, pero no lo cambiamos. Entonces, para que la palabra de Dios realmente me limpie, yo necesito conocerla, estudiarla y creerla. Y yo en esto también lo he explicado en muchas ocasiones. Yo puedo conocer mucho de la palabra de Dios, pero yo realmente creo de la palabra de Dios lo que estoy poniendo en práctica. Eso es lo que yo creo. Nada más. Lo demás es pura información. Hay mucha gente que tiene montones de información de la palabra de Dios, mucha información.
pero no la viven, no la creen, no le permiten que ella vaya limpiando y sacando las cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. Sacar las cosas que necesitamos cambiar de nuestra vida, pero también fe para guardar su palabra. Versículo 6, ya sonó segundo, ok, nada más déjenme el versículo 6 y con ese termino. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán al fuego ardiente. Entonces, esta fe es para guardar su palabra, para creer en su palabra, para que no nos hagamos solamente oidores de su palabra, sino también hacedores de su palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.